Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 1, donde dice: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Nuevamente se puede aquí apreciar el carácter de indefinición temporal que es habitual en el Evangelio, ya que, mediante el uso del acusativo neutro plural del pronombre demostrativo, que es esto, que ha de tomarse como referencia a la totalidad de las cosas que habían ocurrido. De modo que sitúa lo que sigue como continuación de cuanto antecede en el contexto próximo, de forma especial en los acontecimientos de Capernaum y el discurso en la sinagoga sobre el pan de vida. Jesús se limitaba a moverse por Galilea, luego donde había tenido gran parte de su ministerio y era sumamente conocido de la gente. Pero esto no quiere decir que no se le conociera también en Judea, las veces que estuvo en Jerusalén, sirviendo para que su fama se extendiese por todo el territorio. Atendiendo a la cronología sinóptica, podría establecerse la datación del relato que sigue de este modo. Veamos. Es posible que en ese tiempo Jesús visitase Tiro y Sidón, como así muestra el Evangelio de Mateo capítulo 15 y los versículos 21 al 28. Luego regresó a la zona de Galilea, Marcos capítulo 7 versículo 31. En los días próximos a Pentecostés estuvo en Cesarea de Filipo, como dice Marcos capítulo 8 y versículo 27. Seguidamente tuvo lugar la transfiguración, Marcos capítulo 9 y versículo 2. Luego sigue el tiempo que se inicia en este capítulo 7, es decir, la fiesta de los tabernáculos que se celebraba del 15 al 21 de septiembre, mes que tuvo lugar sobre el mes de octubre, que es el relato de Juan que traslada aquí en el Evangelio. Pero no es posible precisar el tiempo que anduvo por Galilea, pero sí de la Pascua anterior, como por ejemplo en Juan capítulo 6 versículo 4. Hasta la fiesta de los tabernáculos había un intervalo de unos 6 meses. El imperfecto del verbo indica que era una actividad continuada. Se desplazaba de un lugar a otro, cumpliendo el ministerio de predicar el Evangelio, sanar enfermos y enseñar a los 12. Sigue diciendo este versículo: pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Se ve claramente que la razón por la que se mantenía en Galilea era evidente. No quería andar por Judea porque los judíos, como hemos leído, querían matarle. Como siempre, el término hace referencia a los líderes religiosos de la nación, ya que ellos habían determinado darle muerte, por lo que hacía y además decía, esperando solo la ocasión propicia para poderlo hacer. Esa búsqueda de oportunidad era algo continuado, como indica el imperfecto del verbo que Juan está usando aquí. Nótese que su perverso deseo es puesto de manifiesto con frecuencia en el Evangelio, por citar algunos versículos,
capítulo 7, versículo 19 y versículo 20, también el versículo 25 y el versículo 30. No era miedo a sus enemigos, ya que no se dice que no se atrevía, sino que no quería. Jesús sabía que su hora no había llegado todavía. Por tanto, no iba a ocurrir nada hasta el cumplimiento del tiempo, pero a ese cumplimiento que podía llegar en medio de una gran confrontación o por la vía más pacífica del alejamiento de los que procuraban su muerte. De manera que Cristo opta por la paz. Y esta es una lección admirable para cada uno de nosotros. La hora final de nuestra partida para estar con el Señor se va a producir en el momento que se ha señalado para nosotros, pero es nuestra decisión el modo como hemos de llegar allí, si tranquilos, trabajando en el servicio de quien nos ha comprado por su sangre, o por el contrario, cansados, agotados, deteriorados, por haber hecho un uso no espiritual, sino carnal, de nuestro tiempo, agotándonos por el exceso de actividad que genera en activismo. Cristo, como en tantos momentos, nos da un importante ejemplo a seguir aquí. Continuará con el versículo 2, donde dice: Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era probablemente la más importante después de la fiesta de la Pascua. El modo de celebrarla estaba recogido en la ley, como así muestra el libro de Levíticos capítulo 23 versículos 33 al 34 y también Números todo el capítulo 9. Al fin de aquella festividad, además de agradecer a Dios por la cosecha del año, tanto de cereales como de frutas, pero especialmente de vendimia, era recordar la vida del peregrino por el desierto durante los 40 años, desde la salida de Egipto hasta la llegada a Canaán, la tierra prometida. En esta festividad se hacían cabañas fabricadas generalmente con ramas de árboles que se colocaban en diversos lugares. En las ciudades, como en Jerusalén, se ponían en los patios y en los terrados, habitando en ellas durante los días de la fiesta. Era una celebración importante, por lo que Juan la define como la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. No lo era tanto como la Pascua, por tanto, había que definirla, ya que para la primera era suficiente como decir la fiesta y todo el mundo lo entendía. Nótese que en la fiesta se hacía un sacrificio especial de 70 bueyes y durante el tiempo de esa festividad se tocaban diariamente las trompetas en el templo. Según la historia, se repetía diariamente la ceremonia de derramar agua traída del estanque de Siloé, que conmemoraba el agua que brotó de la roca para que el pueblo bebiese cuando estaban en Meriba, como así dice Éxodo capítulo 17 y los versículos del 1 al 7. Al tiempo que se iluminaba profundamente el patio interior del templo, con grandes candelabros para recordar la columna de fuego que servía al pueblo de guía durante las noches de peregrinación, como así dice Números capítulo 14 y versículo 14. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Punto. Los hermanos de Jesús supieron que él saldría de Galilea e iría a Judea para celebrarla. Los hermanos de Jesús eran medios hermanos,
los hijos de María y José, como así dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 51. Ya que menciona sus nombres: Santiago, José, Simón y Judas. Aunque en aquel momento no creían en él, después sí lo harían, como así dice el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 14. Nótese que dos de sus hermanos escribieron las cartas que llevan sus nombres, la de Santiago y la de Judas. Y Santiago se convirtió además en la cabeza de la iglesia en Jerusalén, como podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 17, capítulo 15, versículo 13, y Gálatas, capítulo 1, versículo 19, y capítulo 2, versículo 9. Por tanto, los hermanos de Jesús lo retaron a realizar sus milagros abiertamente, en ese escenario grande en que se convertiría Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Ellos razonaban que entonces los discípulos de Jesús, de Galilea y Judea, verían las obras que él hacía, obras que demostraban que él en efecto era el Mesías prometido. Más aún, podían recuperarse algunos de los discípulos que lo habían abandonado recientemente, como vimos versículos anteriores en el capítulo 6, versículo 66. Es por eso que los hermanos del Señor no sentían celo porque Jesús mostraba su gloria, como podrían algunos pensar erróneamente. Todo lo contrario, porque ni siquiera creían aún todavía en él, como así muestra el versículo 5. Sus comentarios parecen tener una motivación doble. Y la primera motivación sería quizás quisieran ver a Jesús realizando milagros de modo que pudieran decir por sí mismos si sus obras eran auténticas. En segundo lugar, probablemente esperaban un Mesías político, como pasó con la multitud que Jesús alimentó, en Juan capítulo 6, los versículos 14 y 15. Es por eso, en la mente de ellos, la prueba definitiva estaría en Jerusalén, el centro político de Israel, y no en Galilea. Si las autoridades de Jerusalén avalaban a Jesús, sus hermanos también aceptarían que él era el Mesías. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. No cabe duda que la incomprensión de la gente alcanzaba también a los de sus propios hermanos, quienes le habían seguido hasta Capernaum, ya que ninguno de ellos creía en Jesús. Sin embargo, el poder que tenía, las señales que hacía, bien podían ser aprovechadas en el entorno social para alcanzar más seguidores. Alguna razón habría para que hiciese todas aquellas cosas. Por tanto, mejor sería que las obras poderosas fuesen hechas en Jerusalén que en lo poco aceptable Galilea, religiosamente hablando. Por eso, les parecía una contradicción que alguien que quisiera darse a conocer en público hiciese algo en privado. Nótese que el sustantivo tiene aquí dos sentidos en el Evangelio. Por un lado, el de abiertamente, es decir, en especial, cuando Jesús deja los mensajes por medio de parábolas y se expresa directamente en lenguaje común, como podemos ver en Juan capítulo 10, versículo 24, capítulo 16, versículo 25 y versículo 29. El otro denota algo visible en público, entre el que se encuentra el de este versículo, por ejemplo, capítulo 7,
versículos 13, versículo 26, capítulo 11, versículo 54. Sigue diciendo este versículo: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Aquellos hermanos suyos le instan a manifestarse, es decir, a hacerse visible ante el mundo. Por tanto, ellos creían que debía de aprovechar la ocasión de la fiesta de los tabernáculos para hacerse notorio entre los muchos cientos de peregrinos que de todos lugares del país descendían a la celebración. Además, también estaban allí los habitantes de Jerusalén, que por otro lado era la capital de Israel, y había además gente muy influyente. Pero también junto con ello estaba la casta sacerdotal y los miembros del Sanedrín. Por tanto, ellos pensaban que era allí a donde debía de estar y no en Galilea. La frase «muéstrate al mundo» es un tanto ambigua. ¿Qué le estaban indicando sus hermanos? En el entorno textual próximo, mundo es la esfera del rechazo y de la incredulidad, en donde Jesús no tenía intención de manifestarse. Él había venido para manifestarse a Israel, como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 31. Por tanto, su deseo era hacerlo también con los discípulos, pero no ante un mundo que solo aceptaría una señal superior a cuanto antes habían visto y ni aún así creerían en él. Esta petición de los hermanos ponía ya de manifiesto que no creían en él, puesto que se identificaba con las peticiones de sus enemigos más acérrimos, es decir, los religiosos fariseos. En su incredulidad, los hermanos de Jesús están entre los del mundo, a quienes, según ellos, Jesús había de mostrarse. La ocasión era entonces, según ellos, en Jerusalén, ante las multitudes. Pero nótese, por otro lado, que Jesús no busca ni acepta la gloria de los hombres, como dice en el capítulo 5 y versículo 41. Tan solo el Padre aprueba su ministerio, Juan capítulo 5, versículo 37 y capítulo 6, versículo 27. El Señor no se manifiesta al mundo porque el mundo es incapaz de comprender, porque es incomprensible con Él y no le conoce y no le acepta por tanto. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: porque ni aun sus hermanos creían en Él. La razón de todo cuanto los hermanos dijeron a Jesús está basada en la incredulidad, ya que ni siquiera ellos creían en Él. Mientras que algunos de los fariseos creían que era el enviado de Dios, como podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 2, sin embargo, los hermanos suyos no lo consideraban así, ya que tuvo que producirse la cruz y la resurrección para que la actitud de ellos cambiase radicalmente. Aunque antes de la crucifixión, estos hermanos no creían en él, el resucitado se apareció especialmente a Jacobo, como podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 7. Posteriormente, tanto Jacobo como Judas se convertirían en líderes en la obra y dirigentes de la iglesia en Jerusalén, como anteriormente ya he manifestado. El verbo creer en el imperfecto pone de manifiesto que seguían no creyendo en él. Además, como ya se ha dicho antes, sus hermanos mostraban una evidente falta de interés por su seguridad a sugerirle que subiera a Jerusalén
en un momento en que los judíos buscaban la forma de matarlo y contendían permanentemente en contra de él. Es posible que ellos, como hermanos, estuviesen interesados solamente en que fuese proclamado rey, con lo que ellos tendrían un trato especial a ser sus hermanos. Con todo, estas y otras posibilidades no dejan de ser meras suposiciones que surgen a la luz de una situación semejante, pero que no tiene base bíblica para sustentarla y han de tomarse como posibilidades que nacen de la reflexión del intérprete. Continuará con el versículo 6, donde dice: Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Comienza diciendo este versículo: Entonces Jesús les dijo. A la propuesta de los hermanos respondió Jesús para señalarles dos clases de tiempo. Por un lado el suyo y por otro el de sus hermanos, que nada tiene que ver uno con otro. Por tanto, el Señor sigue diciéndoles en este versículo: Mi tiempo aún no ha llegado. El tiempo de Jesús aún no llega. Se lee literalmente en el presente del verbo, que bien puede traducirse por no ha llegado. El tiempo de Cristo, nótese que está marcado por el adverbio todavía no, indicando que tendrá su momento preciso, pero que aún todavía no había llegado. La obra de Cristo está enmarcada en el tiempo de los hombres y lo está por determinación divina. Su nacimiento se expresa como la venida del cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4. En el Evangelio dijo a su madre: Aún no ha venido mi hora, Juan capítulo 2 y versículo 4. La hora, el tiempo al que Jesús se refiere, es el de su muerte. Está anunciado, determinado por Dios y eternamente programado, pero aún no había llegado. Nótese que Juan usa el término tiempo y momento, que habitualmente se utiliza para hablar de un punto crucial en el destino de un ser y en el que, bíblicamente, se manifiesta alguna determinación divina en relación con su existencia o en el que se aprecia la voluntad de Dios. Es el modo de referirse por el salmista, por ejemplo, al paso del tiempo de su vida, cuando dice en el Salmo 31:15: En tu mano están mis tiempos. Es por eso que Jesús puntualiza su dependencia del Padre. Solo cuando se cumpla el tiempo determinado, se producirá el sacrificio redentor, programado desde antes de la creación del mundo, pero nunca antes. Sin embargo, el contexto próximo exige aplicar también esto al momento oportuno para subir a la fiesta en Jerusalén, como se aprecia por el siguiente versículo. El tiempo para subir no había llegado. Aún no era el momento oportuno para hacerlo, pero sin duda iba a llegar en su discernimiento personal, cuando acudiría a Jerusalén. De igual modo, podría también estar refiriéndose del tiempo apropiado para manifestarse al mundo, que sus hermanos le pedían. A la vista de todo el entorno textual, lo que Jesús decía a sus hermanos es: aún no ha llegado el momento oportuno para subir a Jerusalén. Dice la última parte de este versículo: mas vuestro tiempo siempre está presto. Nótese que, por el contrario, para los hombres, y también por supuesto para los hermanos de Jesús,
no había puntualización en el tiempo, que siempre era oportuno y que se determinaba conforme a su criterio personal. De ahí que el Señor les diga: para vosotros cualquier tiempo es bueno. Ellos no estaban en relación con el tiempo de Dios, sino con el suyo propio. Y voy concluyendo ya con esto. El presuntuoso pensar que el mundo es un receptor ahelente y dispuesto, que está esperando ardientemente ser lleno de la presencia de Dios, es totalmente una equivocación. Ya que el mundo está en rebeldía y por tanto piensa de Jesús que es un maestro bueno, que ha hecho preguntas buenas, religiosas, e incluso que ha profetizado algo que era valioso. Pero sin embargo, tales averiguaciones que hace el mundo, no hay sino rebeldía religiosa sofisticada y disfrazada. Entonces ellos pensaban: ¿es este un hombre de Galilea? ¿De dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? ¿Acaso el Mesías no ha de venir misteriosamente? ¿Por qué no se muestra al mundo? Nótese que en este capítulo 7 Jesús es objeto de esta clase de preguntas, igual que lo ha sido a lo largo de los siglos. Interrogantes que hay en la mente de los hombres y las mujeres, anhelantes de tratar cuestiones religiosas, pero reticentes a conocer a Dios. Es decir, que lo que buscan mucho es simplemente conocimiento. La cosmovisión de Juan es estrictamente dualista, ya que hay oscuridad y hay luz. Hay lo de arriba y hay lo de abajo. Hay la verdad y hay la falsedad o la mentira. Está Dios y está Satanás. En su paso por el mundo, Jesús desenmascara la oposición allí donde se esconde. Hay, no obstante, hombres y mujeres en quienes Dios se mueve, que han tenido el valor de acercarse a la luz para investigar su verdad y cuestionar la realidad de la oscuridad. Se trata de hombres y mujeres que con la ayuda de Dios confiesan abiertamente su ignorancia, su pecado y su obstinación hacia Dios, como así muestra el capítulo 6 y versículo 65. Pero, ¿han oído a alguien hablar como habla este hombre? Es decir, Jesús. ¿Acaso nuestra ley no afirma el derecho de cada hombre a tener un juicio justo? Nótese que Jesús oye, sin duda, sus voces y sabe que son aliados y testigos de su causa, y que son jóvenes, creyentes, adultos y ancianos, aunque débiles y que necesitan de Cristo. Es por eso que, amigo y amiga oyente, si en tu corazón hay inquietud de buscar a Dios y buscarle, no solamente en conocimiento, sino en espíritu y en verdad, quiero decirte que Jesús resucitó de entre los muertos y por lo tanto Él vive y Él puede escuchar tu voz cuando tú confiesas tu arrepentimiento de pecados, cuando tú confiesas tu debilidad, cuando tú entregas tu vida a tu Salvador. Por tanto, te animo ahora en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe ahí a donde te encuentras. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, creo en tus palabras. Te he estado buscando durante mucho tiempo. He ido de un lado a otro. Pero hoy, al escuchar tu palabra, creo que tú eres el Salvador del mundo. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. En este momento,
me arrepiento de todos mis pecados, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.